tal? Pues regresamos a revisar temas básicos de química. Esencialmente también corresponde a la parte de física, pero pues de hecho comúnmente lo vemos más en la primera materia. Entonces, las propiedades de la materia. En este video vamos a ver las propiedades generales y específicas de la materia. En otro también analizaremos lo que son las propiedades intensivas y extensivas para una mejor consideración. Entonces, ¿qué son las propiedades generales de la materia? Primeramente, las propiedades son aquellas que permiten caracterizar a un material o sustancia y son entidades que pertenecen de manera propia a ese material o sustancia. Eso sería una propiedad. Ahora, las propiedades generales son, como tenemos aquí anotado, todas aquellas que se aplican por igual a toda la materia, es decir, que no poseen valores específicos, sino entonces ya estaríamos hablando de una propiedad específica, que es lo contrario. Por lo cual no son útiles para identificar una sustancia de otra. No puedes diferenciar una sustancia o un material de otro utilizando estas propiedades porque se aplican por igual a toda la materia, como ya vimos aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de estas propiedades generales. La masa. Piensa en la masa. ¿Cómo se define la masa? Como la cantidad de sustancia, la cantidad de materia, que tiene una sustancia o material, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos este tapón, tiene cierta cantidad de materia, es decir, cierto número de átomos que están formando partículas pequeñas que están formando este plumón al tapón. Y el plumón como tal, pues también tiene una composición con diferente número de átomos o partículas que lo están conformando. Pero, ¿cuál es el que tiene mayor número de partículas? ¿Cuál tiene mayor masa? Bueno, nosotros lo podemos ver a simple vista o pesarlo en una balanza y nos damos cuenta de que el plumón tiene mayor masa que el tapón. Así que esa es la masa. La masa no te permite distinguir o diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, yo puedo tener de nuevo esto de que es de plástico. Sin embargo, al tener diferentes masas no quiere decir que sean distintas sustancias. Son las mismas sustancias, son plástico, son polímeros derivados del petróleo, pero no los puedes diferenciar por esa propiedad que tienen, que es la masa. Es una propiedad general. Toda la materia, sin excepción, tiene masa. Mayor o menor masa, pero todo tiene masa. Ya sea que se presente en estado sólido, líquido o gaseoso, incluso el plasma tiene masa. Entonces, por eso es una propiedad general de la materia. El peso, que se define como la fuerza generada por la aceleración de la gravedad sobre una masa. Bueno, el peso está relacionado directamente al anterior a la masa. Como se ve muchas veces en la materia de física, el peso, W, es igual a masa por gravedad. En este caso, W del inglés para peso es el producto de la masa que tiene el objeto multiplicado por la aceleración de la gravedad, en este caso de la Tierra, y eso nos va a dar el peso. Entonces, igualmente que la masa, el peso, por sí solo no te permite identificar la composición de una sustancia respecto de otra. Es una propiedad general de la materia. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, entonces igual veremos que a mayor espacio ocupado, mayor volumen, a menor espacio ocupado, menor volumen. Igualmente ese volumen, esa propiedad de la materia es general porque no permite identificar o diferenciar una sustancia de la otra. Sí, aquí nuevamente tenemos estos dos cuerpos, son hechos del mismo material, del mismo plástico, pero tienen diferente peso. Sin embargo, eso no significa que sean diferentes sustancias, son la misma sustancia o material. Otra propiedad general es la impenetrabilidad, que se define como la propiedad de que dos o más cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? No pueden ocupar el mismo sitio de forma simultánea. Si nosotros tenemos estos dos cuerpos, no pueden ocupar el mismo sitio al mismo tiempo. Ocupa uno un lugar en este momento y después ese mismo lugar lo ocuparía el cuerpo que sigue, pero no lo pueden hacer al mismo tiempo. Eso es la impenetrabilidad.
Es decir, que no podemos traspasar paredes, ¿no? Por ejemplo, porque la pared está ocupando ese lugar. Y yo no puedo ocupar el lugar de la pared a menos de que la quite. Propiedad que tienen todos los cuerpos por igual. Divisibilidad es el rompimiento o formación de fragmentos sucesivamente para formar partículas de menor tamaño cada vez. Entonces la divisibilidad de la materia pues se va a dar de manera prácticamente casi infinita, hasta llegar incluso al tamaño de los átomos. Tenemos aquí un fragmento, por ejemplo, piensa que esto es un fragmento de una roca, después lo vamos a pulverizar y se forman fragmentos de menor tamaño, que a su vez se pueden seguir dividiendo en fragmentos más numerosos de menor tamaño, y así sucesivamente vamos a continuar con este proceso de la fragmentación, que es la divisibilidad que tiene la materia. La porosidad, otra propiedad general, es la cantidad de huecos o espacios que existen entre las partículas de un material o sustancia, ¿no? Bueno, realmente esto se da sobre todo en los materiales sólidos. Por ejemplo, esta misma piedra, supongo que es una piedra pómez, que es muy porosa, ¿verdad? Es ligera la piedra porque tiene muchos huecos, tiene una gran cantidad de espacios ahí donde se encuentra aire. Entonces esos pequeños huecos o espacios que hay entre este material, pues es su grado de porosidad, su grado o nivel de porosidad. A mayor número de huecos o espacios libres, mayor porosidad, y viceversa. Menor número de huecos o espacios es menos poroso. Lo mismo podríamos decir de una esponja, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, este plástico es menos poroso que esos materiales, tiene menos cantidades de huecos o de espacios libres. La temperatura, que se define como una medida relacionada a la cantidad de calor, pues es otra propiedad general de la materia. Toda la materia en general tiene cierta temperatura, mayor o menor temperatura, pero todo tiene una temperatura en este universo. Inercia es la resistencia de los cuerpos al cambio de dirección. Eso ocurre, por ejemplo, cuando vamos en el automóvil, vamos en un transporte en movimiento y de repente frenamos. Al frenar, entonces, ¿qué sentimos? Un impulso en esa misma dirección del movimiento, ¿verdad? Estamos hablando entonces de la inercia. Toda la materia que contiene masa posee inercia, que es lo que se ve también en la primera ley de Newton en la materia de física. Y así tenemos muchos otros ejemplos, como lo es el tiempo, ¿verdad? Que transcurre por igual, básicamente, bueno, a excepción de la teoría de la relatividad, donde ahí sí el tiempo puede ser distinto dependiendo del marco de referencia, pero bueno, bajo el mismo marco de referencia, como aquí en nuestro planeta Tierra, el tiempo pasa por igual, aunque a veces no parezca así, ¿no? A veces nos parece más lento, más rápido el tiempo, pero estrictamente hablando, si yo tomo el cronómetro en mano, es el mismo. La longitud, ¿no? Que es la medida en una dimensión de un cuerpo. ¿Cuánto mide de largo ese cuerpo? La longitud es una propiedad que tiene la materia de manera general. El área, lo mismo, el área o superficie, que tiene diferentes formas de calcularse en geometría, pues entonces es la superficie que abarcamos, ¿no? Como vemos en esa parte de las matemáticas, es también una propiedad general de la materia. Cantidad de sustancia, que se ve en el tema de mol, es la definición del mol en química. Bueno, de hecho la cantidad de sustancia está muy relacionada y es directamente proporcional a la masa del cuerpo. A mayor masa, mayor cantidad de mol o de sustancia. La velocidad también, pues dependiendo hay mayores o menores velocidades, incluso puedes considerar que un objeto en reposo, como este pizarrón que tengo aquí en la pared, no tiene movimiento, pues su velocidad es igual a cero. Todo tiene una cierta velocidad, mayor o menor. Carga eléctrica, todos los cuerpos tienen carga eléctrica. Las cargas eléctricas muchas veces están balanceadas, la misma cantidad de carga positiva y negativa, entonces el cuerpo está neutro. A veces hay más carga negativa o a veces hay mayor carga positiva, pero todos los cuerpos a nivel de su estructura atómica, por el contenido de protones y electrones,
contenemos cargas eléctricas. Así que esa es otra propiedad inherente o propia de la materia, que tú no puedes quitarle a la materia y es general. Aplica por igual a toda la materia como ya lo definimos. Muy bien, ahora vamos, ya que quedó claro esto, las propiedades generales de la materia, a hablar de las propiedades específicas, pero antes vamos a ordenar este pizarrón primero. Muy bien, ahora las propiedades específicas de la materia son lo contrario a las generales, porque como ya adelantábamos, permiten identificar o diferenciar a una sustancia o material de otro. ¿Sí? Aquí entonces yo puedo saber la composición de un material o distinguirlo de otro por medio de estas propiedades. Veamos los ejemplos con las definiciones correspondientes para aprovechar de una vez este video. La densidad, por ejemplo, entonces es una propiedad específica de la materia. Primeramente se define como la cantidad de masa por unidad de volumen que tiene un cuerpo. Entonces, si nosotros consideramos la densidad del agua, es de 1 gramo por cada mililitro, es decir, hay una masa de 1 gramo de agua en 1 mililitro, en un volumen de 1 mililitro de agua. Entonces, 1 gramo de agua sería equivalente también a 1 mililitro de esa misma sustancia de agua. ¿Qué pasaría ahora con el acero? El acero tiene una densidad más grande, vean ustedes, 7.8 gramos por cada mililitro de volumen. Entonces esto quiere decir que tengo 7.8 gramos de acero en un volumen de 1 mililitro o de 1 centímetro cúbico, que es lo mismo, de acero. Observa cómo entonces es diferente la propiedad para cada sustancia. No es lo mismo tener la densidad del agua, que siempre va a valer 1 gramo por mililitro, que la densidad del acero, que siempre será de 7.8 gramos por mililitro en esta aleación. El etanol, que es el alcohol etílico, es el alcohol común, el alcohol de las bebidas, el alcohol de preparaciones farmacéuticas, tiene una densidad de 0.8 gramos por cada mililitro. Entonces, la misma interpretación. Tú vas a tener una masa de 0.8 gramos en un volumen de también 1 mililitro. Si tomas 1 mililitro de alcohol, dicho de otra forma, y lo pesas para medir su masa, entonces su masa es de 0.8 gramos. Menor que la densidad del agua, menor que la densidad del acero. Ahora veamos la densidad de la plata. Aquí es Ag por su símbolo químico en la tabla periódica. La plata tiene una densidad de 10.5 gramos por cada mililitro. Si nosotros tomáramos 1 mililitro o 1 centímetro cúbico de plata, que es tomar un cubo cuya arista mida 1 centímetro por lado, entonces eso te formaría 1 centímetro. Un cubo de ese tamaño, de 1 centímetro por lado, ese es el volumen, tendrá una masa mayor de 10.5 gramos. Y así sucesivamente, para cada una de las sustancias o materiales, tienen su propia densidad, ¿ves? Entonces, por eso es una propiedad específica de la materia, porque depende de la sustancia o material del que me estés hablando. Segunda propiedad específica, puntos de ebullición y fusión, que se definen primeramente como la temperatura a la cual un material o sustancia cambia para el punto de ebullición, cambia del estado líquido al estado gas o vapor. Bueno, pues la temperatura en la que ocurra ese cambio, en la que un líquido se transforma en gas o vapor, ese es su punto de ebullición. Esa es la temperatura a la cual ebulle, decimos. Y la temperatura de fusión es cuando la sustancia o el material cambia del estado sólido hacia el estado líquido. Entonces, cuando algo está sólido y se transforma en líquido, entonces tenemos el punto de fusión. ¿Por qué? La fusión es el cambio precisamente de estado de agregación de sólido a líquido, como vamos a ver en ese video correspondiente también, o como se ve en ese tema de estados de agregación. Aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes se den una idea de por qué estas propiedades de la materia son específicas. El agua, por ejemplo, tiene un punto, aquí tenemos el punto de ebullición primeramente. Estos son puntos de ebullición. Y el segundo valor es el punto de fusión de cada una de estas sustancias que he citado como ejemplo. El agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. Es decir, que el agua cambia del estado
líquido al estado de gas o vapor a esa temperatura, 100 grados Celsius. Estrictamente hablando, esto es a nivel del mar o a 0 metros de altitud, ya que esos datos de puntos de ebullición cambian con la altitud. Pero vamos a tomar esa referencia, que es lo que nos da la literatura, las tablas de puntos de fusión y ebullición en los libros, ya pues reportadas, calculadas previamente en el laboratorio. El punto de fusión del agua es de 0 grados Celsius. Es decir, que el agua cambia del estado sólido al estado líquido a la temperatura de 0 Celsius o a la escala de 0 centígrados. En cambio, el mercurio, Hg, que es el mercurio, tiene un punto de ebullición de 357 grados Celsius. O sea que va a cambiar de líquido a vapor hacia esa temperatura, 357 grados centígrados o Celsius aproximadamente. Recuerda que el mercurio es un metal, es de los pocos metales líquidos a temperatura ambiente, y por eso su punto de fusión cuando cambia de sólido a líquido es a los menos 38 Celsius. O para que el mercurio se solidifique tendremos que llegar a esa temperatura, 38 grados Celsius bajo cero. Si no, seguirá estando líquido como es pues la costumbre de verlo, ¿no? Temperatura ambiente líquido en los termómetros, por ejemplo. El cobre tiene un punto de ebullición también diferente. Tiene un punto de ebullición de 2565 grados, ¿no? Ebulle a esa temperatura, pasa de líquido a vapor a esa alta temperatura, y tiene un punto de fusión de 1083 grados Celsius, es decir que el cobre a temperatura ambiente, que es estado sólido, es un metal que se utiliza para las instalaciones eléctricas, en la formación del cableado, por ejemplo, es donde más lo vemos, o en monedas, en ciertas piezas metálicas. Va a transformarse de sólido a líquido a la temperatura de 1083 grados Celsius. Tiene un punto de fusión también muy elevado, como es de esperarse con los metales en estado sólido. Ahora regresamos a un solvente, un compuesto orgánico que es el benceno, utilizado mucho en el laboratorio como un disolvente, y tiene un punto de ebullición de 80 grados Celsius, es cercano al agua pero menor, ebulle a los 80 grados, pasa de líquido a vapor, pero su punto de fusión también es diferente, de 6 grados Celsius. El benceno entonces va a pasar de sólido a líquido, o al revés, de líquido a sólido a los 0 grados Celsius, ¿no? De hecho, podríamos mencionar que estas temperaturas ocurren en ambos sentidos, de líquido a gas, gas a líquido, o de sólido a líquido y de líquido a sólido. El hierro o fierro, que es lo mismo, tiene un punto de ebullición de 2863 grados Celsius, mientras que su punto de fusión es de 1535.5 grados aproximadamente. Así que también requiere una gran temperatura, una gran cantidad de calor, poder fundir el hierro, que es lo que se hace en la industria metalúrgica, por ejemplo, para fabricación de las aleaciones. El etanol o alcohol etílico tiene un punto de ebullición de 78 grados Celsius, un poquito menor que el benceno, pero aún así es distinto, así que lo podemos diferenciar. Observa, sin embargo, su punto de fusión es muy diferente tanto al benceno como al agua, que son los más cercanos, o el mercurio. A los menos 114 grados Celsius, este alcohol se congela, o al revés, ocurre la fusión, la transformación de alcohol en estado sólido a líquido a menos 114 grados centígrados. Pasamos a la solubilidad. La solubilidad se define como la cantidad que se puede disolver de un soluto determinado en un disolvente también específico o bien determinado a una temperatura dada. La solubilidad depende directamente de la temperatura. Para sustancias sólidas o líquidas, la regla es que a mayor temperatura, mayor solubilidad. Se puede disolver más soluto en un solvente. Para las sustancias gaseosas, sin embargo, es al revés. A mayor temperatura, menor solubilidad. Y a menor temperatura se disuelve más un gas en un líquido, por ejemplo, como el caso del refresco. De las burbujas el gas se contiene en el refresco. Vamos a poner aquí como ejemplos para ver cómo son propiedades específicas, o sea que depende del material de la sustancia del que me estés hablando aquí. La solubilidad es a 20 grados Celsius, que es lo que reportan las tablas comúnmente,
en unidades de gramos de soluto por cada 100 gramos de agua. El agua va a ser mi disolvente, que es el disolvente universal, aunque obviamente puede ser otro líquido u otro disolvente. Y aquí pues solamente como ejemplo, ¿no? Observa el azúcar, se pueden disolver 200 gramos de azúcar a 20 grados centígrados en 100 gramos de agua. Cloruro de sodio, o sea, sal de mesa, sal común de mesa, se pueden disolver menos 36 gramos en estas condiciones, nuevamente 20 grados y 100, utilizando 100 gramos de agua como disolvente. El cloruro de potasio, que es otra sal muy parecida al cloruro de sodio, se puede disolver 31 gramos. Observa cómo cada sustancia es diferente lo que se puede disolver, la cantidad que puedes disolver en ese disolvente. Bicarbonato de sodio, aquí está la fórmula química del bicarbonato de sodio, también de uso doméstico convencional, ¿no? Lo conocemos muchas veces en la cocina. 9.6 gramos se pueden disolver, se disuelve ya menos. Luego vamos con un gas, el dióxido de carbono, CO2, se puede disolver solamente 0.17 gramos en estas condiciones. Y el oxígeno, como otro ejemplo más, todavía menos. El oxígeno solamente se puede disolver 0.0054 gramos. Esto es importante, por ejemplo, en el caso de las mediciones en la sangre. ¿Sí? La sangre pues contiene oxígeno, entonces se disuelve poco oxígeno, por eso necesita la hemoglobina para poderse transportar en la sangre, que contiene agua a su vez. Otros ejemplos de propiedades específicas de la materia son las conductividades, tanto térmica como eléctrica, que se definen como la capacidad para conducir el calor y la electricidad respectivamente. Cada material o sustancia tiene diferente capacidad de transmitir o propagar el calor y la electricidad. Los mejores conductores térmicos y eléctricos son los metales siempre, y los no metales, por el contrario, no son buenos conductores del calor ni de la electricidad. Entonces ahí también puede haber mediciones, existen mediciones que ahorita ya por cuestiones de tiempo pues no las vamos a citar, pero la idea es la misma. Todos los valores que hemos visto de una sustancia a otra son distintos y por lo tanto te permiten identificar una sustancia de otra, que es la característica de las propiedades específicas de la materia. La viscosidad, que se define como la resistencia que opone un líquido al fluir o al movimiento. Por ejemplo, compara el agua con la miel. ¿Cuál es más viscosa? Pues la miel, ¿verdad? Porque fluye con menor facilidad respecto al agua. Entonces también es una propiedad específica de la materia, particularmente de los líquidos o fluidos. Otros ejemplos de propiedades específicas son el grado de acidez, que se mide con el pH. Entre menor sea el pH es un ácido más fuerte, entre más grande sea el pH, el ácido es menos fuerte o es más débil. Tiene también que ver con la basicidad, cómo se ve en el tema de los ácidos y las bases, cómo lo trabajamos en química. Poder oxidante y reductor. El grado de oxidación es el grado en cual una sustancia puede robar o quitar electrones a otra sustancia. El poder reductor es lo contrario, el poder o la facilidad para donar electrones de una sustancia a otra. También es una propiedad específica de la materia. Cada elemento de la tabla periódica, cada molécula, cada sustancia tiene diferente capacidad de oxidar o de reducir según sea el caso. Combustibilidad, esto se refiere a la facilidad con que un material puede hacer combustión o puede quemarse en las condiciones adecuadas con oxígeno, una fuente de calor. Bueno, pues hay combustibles que se incendian más fácil que otros. Por ejemplo, es más fácil que se incendie la gasolina que una hoja de papel o que la madera. En fin, a eso se refiere. También es una propiedad específica por esa razón. La tensión superficial, otro ejemplo, es la fuerza que tienen los líquidos en su superficie, razón por la cual los insectos o las hojas pueden flotar a través de la superficie del agua. Eso es la tensión superficial. El agua tiene un valor de tensión superficial que es diferente al del aceite, que será diferente al del alcohol, que será diferente al éter, diferente a la acetona, diferente al líquido que sea. ¿De acuerdo? Entonces, y así, etcétera, etcétera, y muchas
propiedades específicas, al igual que muchas propiedades generales de la materia, pero lo importante es que tú sepas distinguir esto que dijimos desde un inicio, la definición, la diferencia entre generales, que se aplican por igual a toda la materia, y específicas, que van a depender ahí sí del material o sustancia del que estemos hablando y por tanto te permiten, la palabra clave aquí sería diferenciar o identificar una sustancia de otra. Muy bien, entonces hemos concluido esta parte de propiedades generales y específicas de la materia. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad y así seguir poniendo buenos fundamentos científicos en el área de química. Así que nos vemos al siguiente.